Bueno, la clase pasada les mencionaba que para determinar las frecuencias de corte de los modos en una guía circular, se toma en cuenta que para los modos transversales magnéticos se deben de considerar las raíces de la función Bessel de orden m. Les decía que en esta tabla vienen las tres primeras raíces de la función Bessel de orden 0, de orden 1, de orden 2 y únicamente incluir las dos primeras raíces de la función Bessel de orden 3. Entonces les decía que para los modos transversales magnéticos, los modos más bajos corresponden a los ceros o raíces más bajos, ¿sí?, que se encuentran en esta tabla. Entonces, como el valor más bajo de esta tabla es 2.405, esto va a implicar que el modo TM01 es el modo más bajo para los modos transversales magnéticos. Después le va a seguir el modo TM11, debido a que esta frecuencia es la más baja en esa tabla. Y después le seguiría el modo TM21. Entonces, esos son los modos transversales, los tres primeros modos transversales magnéticos. Si ahora nos vamos a esta otra tabla, la segunda, la que está en el lado derecho, en esta tabla se presentan las raíces o ceros de la derivada de la función Bessel de orden m. Obviamente para el caso en que m vale 0, m vale 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, si nuevamente vemos los valores más bajos que se encuentran en esa tabla, el valor más bajo aquí es 1.841. Esto significa que de los modos transversales magnéticos, perdón, eléctricos, de los modos transversales eléctricos, el primer modo transversal eléctrico sería el modo TE11, ¿sí? Después le seguiría, de acuerdo a lo que se presenta aquí, le seguiría este numerito, por lo tanto, el siguiente modo es el modo TE21. Después sigue este número, por lo tanto, el tercer modo transversal eléctrico sería el modo TE01. Después le sigue este número, por lo tanto, el cuarto modo transversal eléctrico sería el modo TE31. Si en realidad ya tomamos en cuenta lo que se obtiene con la tabla del lado izquierdo y con la tabla del lado derecho, ya podemos, de hecho, escribir los primeros 7 modos de propagación en una guía de onda circular. Entonces, el primer modo es el que corresponde al número más bajo, es este. Entonces, el primer modo sería el modo TE11. De hecho, ese es el modo fundamental, como aquí aparece en esta parte de abajo. El siguiente número, la siguiente raíz, en realidad es esta, la de 2.405. Eso implica que el segundo modo fundamental, el segundo modo en la guía circular
sería el modo TM01, como aquí se está escribiendo. Después de 2.405, ¿cuál es el número más bajo que le sigue? Este de 3.054. Por lo tanto, el siguiente modo, el tercer modo, de hecho, sería el modo TE21, como aquí se indica. Después de ese 3.054 sigue, pues hay de hecho dos números iguales. Aquí tenemos 3.832 y aquí tenemos también 3.832. Podemos entonces decir que después sigue, aquí podemos escribir primero el modo TE01, como aquí está, y después asociado también a este 0 que vale 3.832, tenemos el modo TM11, como aquí se está indicando. Estos dos modos tienen de hecho la misma frecuencia de corte. Entonces, estos dos tienen la misma frecuencia de corte. Después, ¿qué sigue? Después del 3.832, sigue el 4.201. Por lo tanto, el siguiente modo, que sería el sexto, sería el modo TE31, como aquí se indica. Y pues el siguiente 0 es este de 5.136. Por lo tanto, el séptimo modo sería el modo TM21, como aquí se está indicando. ¿Sí? Entonces, en una guía circular, los 7 primeros modos de propagación son los que ahí aparecen y pues simplemente se determinan tomando en cuenta los ceros tanto de la primera como de la segunda tabla. Para esto debemos de tomar en cuenta que en el caso de los modos transversales magnéticos, la frecuencia de corte es dada por esta expresión, donde esta TM les dije que representa el enésimo cero de la función Bessel de orden M. Y la frecuencia de corte para los modos T es dada por esta expresión. De hecho, es la misma, salvo que esta S, Mn, representa los ceros, el enésimo cero, de hecho, de la derivada de la función Bessel de orden M. ¿Sí? Bueno, al igual que en la guía rectangular, en la guía circular también se maneja un ancho de banda teórico. ¿Sí? Ese ancho de banda teórico simplemente se determina por quién. Pues de manera análoga a lo que se hizo en la guía rectangular. En la guía rectangular el ancho de banda teórico era simplemente la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las frecuencias de corte de los dos primeros modos. Aquí también se define de la misma forma. Como el segundo modo es el modo TM01 y el primer modo es el modo TE11, entonces una vez que nosotros obtenemos las frecuencias de corte de estos dos modos, tomamos la diferencia, resulta que la diferencia da este valor. Por lo tanto, esta expresión que está aquí representa el ancho de banda teórico de esa guía circular. Nuevamente, debe de tomarse en cuenta que, así como en guía rectangular se manejaba un ancho de banda teórico y uno práctico, pues en esta guía también se debe de manejar de igual forma, aparte del ancho de banda teórico, un ancho de banda práctico. ¿Por qué razón? Por la misma razón que teníamos en el caso de la guía rectangular. Cuando la frecuencia de operación es muy cercana a la frecuencia de corte
del modo fundamental, que es el que vamos a querer que se propague. Entonces, nuevamente, cerca de la frecuencia de corte, va a haber un cambio muy rápido en lo que viene siendo la velocidad de fase, ¿sí? Como obviamente esta expresión lo indica, ¿sí? Va a haber, por supuesto, también un cambio muy rápido en la longitud de onda, ¿sí? Y particularmente, si por ejemplo vemos esta fórmula para la impedancia de los modos transversales, pues en el caso de los modos transversales, esa impedancia también va a cambiar muy rápido, va a tender a infinito. En el caso de un modo transversal magnético, por lo que está aquí, la impedancia va a tender a cero cuando la frecuencia de operación eh, se encuentre muy cerca de la frecuencia de corte. Entonces, por esa razón, también debería en un momento dado de aquí de manejarse un ancho de banda eh, práctico, ¿sí? De manera que delimitemos la frecuencia más baja, ¿sí? Que en un momento dado podría utilizarse para operar esa guía, de manera que los cambios en algunas de las cantidades ya mencionadas no sean demasiado eh, rápidos. Bueno, eh, aquí agregué dos ejercicios. Uno es cuál es el radio y el ancho de banda de una guía de sección circular cuya primera frecuencia de corte es de 3 GHz. Entonces, tomando en cuenta las formulitas que acabamos de obtener, por favor, eh, resuelvan ese primer ejercicio. Bueno, no que acabamos de obtener, que simplemente mencioné porque en realidad solamente expliqué a grandes rasgos cómo se obtienen esas fórmulas. No hice el desarrollo, por supuesto, aunque el desarrollo ahí está en las notas. Ya se había comentado que regularmente esa parte se las dejo. Esto que está aquí tiene que ver con las demostraciones de las fórmulas para guía rectangular. Básicamente demostrar todo lo que se tiene para guía rectangular. Bueno, las partes más importantes. Y por aquí debo de tener otro donde también pedía ciertas demostraciones, o suelo pedir ciertas demostraciones, pero para la parte de parámetros distribuidos. Bueno, ya se había comentado por qué razón no agregué o no les pedí esas tareas, ¿sí? Pero regularmente lo hago. De hecho, hasta el semestre pasado lo hice. Por ejemplo, aquí está la otra parte. Tomando en cuenta estas identidades, demostrar varias de las fórmulas que en su momento mencioné para la parte de teoría de parámetros distribuidos. Bueno, eh, entonces, por favor, resuelvan ese primer ejercicio. Bueno, este archivo, si no al recuerdo, se los di, ¿verdad? Es el archivo de... Ah, caray. Este es guía de onda rectangular. Ah, no. Este archivo se supone que se los envié, ¿verdad? Es guía de onda circular versión 2. Sí, profe.
Bueno, entonces, por favor, tomando en cuenta las fórmulas que se incluyen en este archivo, resuelvan primero este ejercicio, es muy simple, y también resuelvan el segundo, y también es muy simple. Profe, la guía la mandó al correo, ¿Cuál guía? la de onda circular. No, estos dos ejercicios que están aquí, vienen en el archivo PDF de guía circular que les envié. Ah, ok. Les voy a enviar por el chat otro archivo que no recuerdo si se los envié, pero de aquí voy a querer que busquen una expresión para la potencia que transporta el modo fundamental en la guía circular. Pero bueno, a ver si lo tengo, si no tengo que buscar en mi memoria. Ups, creo que no. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, ahí no es. Dijo, ah, está muy bien. Si dile que te trate bien o que si no, se va a rifar un tiro conmigo. Y yo, Bueno, les envié dos. El que quiero que revisen es el primer archivo que se llama LDTS, líneas de transmisión. El otro archivo es de antenas. Obviamente ahorita no lo requieren, dado que el curso es de ondas guiadas. Entonces, en ese archivo, busquen la sección de guía
de onda circular. Este es el de antenas. Estas notas son del profesor Hugo Gabriel Solís Rodríguez. Estuvo en la academia hace varios años. Y estas son sus notas. Bueno, entonces en estas notas, pues, viene, pues grosso modo, todo el contenido del curso que se debe de ver en guiadas. Bueno, y particularmente aquí se mencionan algunas cosas en relación a la guía de onda circular, ¿sí? Esta parte donde pone condiciones de frontera y esa circunferencia se está refiriendo a las condiciones de frontera de la guía de ondas circular, ¿sí? Particularmente aquí menciona algunas de las cosas que ya vimos. Bueno, aquí también hace mención de los modos principales, ¿sí? O del modo, de hecho, dominante en la guía circular. Ya habíamos visto que es el modo T11, que el siguiente modo es el TM01. Pues aquí se mencionan condiciones de frontera de la guía rectangular y seguramente aquí también modos principales de la guía rectangular. Pero bueno, en esta parte, por ejemplo, vienen algunas observaciones en relación a la guía circular y guía rectangular, ¿sí? Algunas diferencias que hay entre ambas y algunas similitudes. Pero esta parte es la que me interesa, en la que viene el cálculo de la potencia. Y la formulita que de hecho me interesa es la que tiene que ver con la potencia que transporta el modo fundamental de la guía circular, ¿sí? Entonces, en esta parte se menciona cuál es la expresión para la potencia del modo fundamental de la guía circular. Entonces, por favor, revisen de una vez esta sección que está aquí, revísenla, por favor. Particularmente de ahí lo que interesa al final es la expresión con la cual podemos determinar esa potencia, que de hecho es dada por la ecuación 116. Nada más deben de tomar en cuenta la notación que ahí está, se está utilizando. Bueno, entonces a las fórmulas que ya tenemos para guía circular hay que añadir la fórmula 116, pero obviamente hay que adaptarla a la notación que estoy utilizando, ¿sí? Y particularmente
la que tiene que ver con las letras T y S, que es la que usa el, el Neri Vela, ¿sí? Entonces, lo que ahí se está denominando P' 11 es lo que el Neri Vela y lo que al final denoté por S11, ¿sí? O sea, representa el primer cero de la función, de la derivada de la función Bessel de orden 1. Eso es P'11 en estas notas. La constante K que aparece ahí es la constante de fase que tendría la onda si se propagara en un medio dieléctrico de permitividad epsilon, ¿sí? Ahí la mu se asume que es la del vacío. Esta letra, que es de hecho la que también aparece en las notas que les envié, es la impedancia del medio, del medio dieléctrico. Y bueno, la relación que existe entre esa impedancia y esta constante de fase, pues es esta, el producto de omega mu, de acuerdo a lo que ustedes vieron en campos y ondas, es igual a producto de la impedancia por la constante de fase. ¿Sí? Bueno, entonces tomen esa fórmula 116, revisen la notación que aquí utiliza el profesor, particularmente para obtener el campo eléctrico y el campo H del modo TE11, para que puedan ustedes identificar de entrada esta A con alguna letra que utilicé en las notas, ¿sí? Y también para que puedan eh, ver quién es esta cantidad alfa mayúscula, ¿sí? Seguramente debe de venir en alguna parte, de acuerdo a lo que está aquí, alfa mayúscula es el cociente de la impedancia del modo transversal, en este caso 1,1. Más bien, es el cociente de la impedancia del dieléctrico entre la impedancia del modo transversal eléctrico 1,1. Bueno, pues tienen entonces varias actividades que realizar, ¿sí? A hacer estos dos ejercicios y adaptar esta fórmula que les dije, la 116, reescribirla de acuerdo a la notación que estamos utilizando y considerarla para resolver algunos problemas relacionados con la potencia que transporta al modo fundamental, ¿sí? Bueno, eh, bueno, ¿qué quiero que también
revisen la parte de guía de onda circular que viene en el Nerivela y particularmente lo que me interesa es que revisen ya los problemas, ¿sí? Pero también hay que revisar algunas explicaciones que da eh, u observaciones que hace en torno a la guía circular. Entonces, bueno, les recuerdo que ya les había mencionado que para esta parte les iba a dejar revisar secciones del Nerivela. ¿Qué quiero que entonces revisen? Toda la parte de guía circular de el Nerivela. Empieza en la página 321. ¿Sí? Bueno, aquí viene una tabla para guías circulares que se manejan comercialmente. Vienen los radios, las frecuencias de corte. ¿Sí? Seguramente esto que está aquí es aproximadamente la frecuencia central. Eh, bueno, tomamos aquí se mencionará cómo se obtiene esta frecuencia F. Y aquí también se incluye la atenuación, ¿sí? En decibeles por metro, cuando ya se considera que pues, el material del cual está hecho esa guía no es perfecto, sino un conductor cuya conductividad es finita. Entonces, ¿hasta dónde termina? Bueno, ahí menciona algo sobre la potencia y la atenuación, pero no da fórmulas, solamente da algunas gráficas, ¿sí? Bueno, parece que es hasta la página 346. Entonces, por favor, anótenle. Revisar las páginas 321 a 346 del Nerivela. ¿Cuál es el tema? Guía circular. Eh, una vez que hayan revisado, digamos, los fundamentos teóricos, algunas observaciones que hace respecto de las aplicaciones de esta guía, ¿sí? Y también algunas diferencias con respecto a la rectangular. Revisen también, por favor, los ejemplos que vienen aquí. En realidad no son demasiados. En realidad se reducen a problemas en los que se determina frecuencia de corte de los primeros modos, la constante de fase en la guía para cada modo, la velocidad a la cual se propaga cada uno de esos modos, la impedancia, ¿sí? Y podemos agregar, tomando en cuenta la fórmula que les mencioné de las notas del profesor Hugo Solís, podemos también tomar en cuenta algunos cálculos de potencia que transporta el modo fundamental, ¿sí? Entonces, a menos que tengan preguntas o dudas, vamos a terminar la sesión en este Profe, momento, ¿sí? ¿usted cuál dijo que era su Biblia de electromagnetismo? Mi Biblia de electromagnetismo, Ujú. mi Biblia de campos y ondas es Esa. este libro. El autor es
Mejor lo escribo. Inclusive la parte de guía rectangular y guía circular la, pues la saqué principalmente de este libro. Ok. Gracias, Este, profe. pero aquí no vienen, casi no vienen ejemplos, ¿sí? Los ejemplos que vienen suelen ser más de corte analítico, no de corte numérico. Para mí esta es la Biblia de campos y ondas porque eh, la parte conceptual que maneja para lo que viene siendo propiedades de la propiedades electromagnéticas de la materia, me gusta en general cómo lo trata, cómo aborda los temas. ¿Sí? Este, mm, Biblia de guías de onda no tengo, pero pues por lo regular siempre les recomiendo leer el Meribela. Sí, es el libro más, pues yo diría que incluye más ejemplos que otros libros, pero por ejemplo, varios maestros de la academia que dan el curso de guiadas, muchos de ellos les gusta de hecho utilizar el Chen. El Chen también se llama, no mal recuerdo, creo que campos electromagnéticos aplicados a la ingeniería, algo así. Muchos utilizan el Chen para la parte de ondas guiadas. También algunos utilizan el SADICU. De hecho, si ustedes complementan eh, con el SADICU y el Chen, eh, pues yo supongo que con eso es más que suficiente para aclarar algunas dudas que posiblemente el Neri Vela no les resolviera. ¿Sí? Pero bueno, de hecho, de los libros más básicos para el curso de líneas de transmisión es el Neri Vela. ¿Sí? No conozco un libro más básico que ese. Por eso es que, por eso es que este es el que suelo eh, usar para recomendar que lean. Eh, Traen un poquito más de información, inclusive que los otros dos libros que mencioné. Eh, bueno, y para antenas, definitivamente el libro que yo uso, igual para mí es la Biblia, pero de antenas, es este. Son varios autores. El primero es Cardama, no recuerdo cuál es su nombre completo, pero el nombre es Antenas y la editorial es Alfa Omega. Este libro incluye algunos ejemplos, pero, pero solo algunos, y muchos de ellos son también de corte analítico. ¿Sí? Llega a mencionar ahí lo que se obtendría si se realizaran algunos cálculos para antenas, antenas simples. Pero igual, la parte que tiene que ver con los fundamentos de teoría de antenas y otras cosas más, yo diría que están bastante bien desarrollados en este libro. Si ustedes complementaran con, con algunas páginas que vienen en Internet, por ejemplo, la página de la Universidad Politécnica de Valencia relacionada con este curso de antenas,
De hecho, uno de los autores de esa página es coautor de ese libro de Cardano. Y también, bueno, hay un curso de antenas de un señor que creo que es griego, se llama Orfanidis. Eh, bueno, de hecho, el material que él proporciona es para los 3 cursos, para el curso de campos y ondas, para el curso de ondas guiadas y para el curso de antenas. Eh, de hecho, tiene las notas de este señor, las pueden bajar en varios archivos o bien en un solo archivo. Digamos que ya en un archivo que sería equivalente a un libro. Lo bueno de ese libro es que incluye también código en MATLAB, ¿sí? Que se puede utilizar para resolver algunos problemas tanto de campos y ondas como de líneas de transmisión y de antenas usando MATLAB. Inclusive en esa misma página pueden acceder al archivo, a un archivo zip donde vienen todos los programas de MATLAB que, que explica o que escribe en ese libro, que incluye en el libro. Eh, También para el curso de antenas como de campos y de guiadas hay otra página que trae muy buen material, ¿sí? De hecho, excelente material, ¿sí? Al igual que las 2 referencias de internet que ya mencioné, que es la página de la UPB de antenas y también la página de este señor Orfanidis, que también, bueno, si ponen Orfanidis antenas o líneas de transmisión o electromagnetismo, seguramente van a encontrar su página. Y otra página es de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Si ustedes ponen UBA y ponen a lo mejor electromagnetismo en el buscador y buscan un ratito, a lo mejor lo encuentran luego o a lo mejor no, van a encontrar notas, ¿sí? Que también están muy bien, sobre todo las notas de se supone que esta página es del Departamento de Ingeniería, de no recuerdo qué carrera, de la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad es que el material está muy bien, ¿sí? Lo bueno de este material es que yo diría que se ajusta más a lo que se debería de ver en cursos de electromagnetismo, eh, pues yo diría que entre nivel básico y medio, ¿sí? Ya obviamente para ingenieros. Eh, lo que nosotros vemos en la escuela, la verdad es que nos quedamos muy cortos con lo que, por ejemplo, aquí abordan, ¿sí? Porque nosotros únicamente vemos algunas cosas de manera superficial. De hecho, yo recuerdo que bajé todas las notas. Seguramente lo pasé aquí. Aquí están, ¿sí? Si ustedes bajan esas notas, son alrededor de cuántos archivos, todos los que están aquí. Son alrededor de unos 43 archivos, no, 43 archivos. ¿Sí? Algunos de ellos solamente parece que son problemas, pero la mayoría, por ejemplo, esto es de guías, ¿no? Pero no sé si esto es teoría o ejemplos. Es teoría, chavos. ¿Sí? Esta es digamos, lo que aborda en relación a guía rectangular. Hace un análisis como el que en su momento hace el Neri Vela para la introducción a la guía rectangular, ¿sí?
Pero si ustedes revisan con calma el material que viene ahí, que es bastante, hay muchas cosas que yo diría son muy interesantes eh, en los tres, digamos, de los tres cursos de campos, de líneas de transmisión de antenas, que nosotros al final no abordamos por cuestiones de tiempo, ¿sí? Y porque algunos de esos problemas sí son relativamente complicados, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que varios de esos problemas que incluye tienen aplicaciones reales, ¿sí? La mayoría de los problemas que, por ejemplo, se suelen abordar en campos, eh, son problemas de nivel muy básico, únicamente para que aprendan a utilizar eh, algunas de las propiedades que tienen los campos eléctricos y magnéticos que se están estudiando, entre otras cosas. Pero muchos de esos problemas que solemos ver, mm, pues no tienen una aplicación directa, muchos de ellos, ¿sí? Aquí aborda algunos problemas que son eh, un poquito eh, complicados, ¿sí? Requiere su tiempo resolver algunos de ellos, pero una vez que se toman en cuenta los resultados a los que se llega después del análisis correspondiente, entonces viene el estudio de esos resultados y, de hecho, hace algunas discusiones en relación a estos que ya se relacionan directamente con, pues, algunas aplicaciones a lo que viene siendo la ingeniería eléctrica, ¿sí? Bueno, chavos, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, le mandé un correo de carácter urgente. No sé si ya lo haya leído. No, compañera. Ah. Eh, ¿Lo puedes comentar aquí o lo comentas después de que se desconecten tus compañeros? ¿O lo reviso? ¿Lo podría revisar, por favor, profesor? Si no es mucha molestia. Si es que es un ¿Ahorita o poco después? privado. Después, si gusta usted después. Ah, correcto. Sí, sí, profesor, por favor. Bueno, sí, está bien. Ahorita que terminemos la sesión, reviso. Sí, sí, Entonces, pues. ¿alguna duda o pregunta? No, profe. No, entonces, por favor, resuelvan los dos ejercicios que vienen en el archivo de guía de onda circular. Hay que leer en el Vela desde la página 321, me parece que hasta la 346, toda la sección de guía circular, ¿sí? Después de que hayan leído y se hayan enterado de qué trata, me interesa que revisen los ejemplos que vienen ahí, ¿sí? Y entonces cualquier duda en relación a esta lectura que van a hacer y a los ejercicios que también van a hacer y a los ejemplos que van a revisar, la resolvemos el día martes, ¿sí? Me parece que hasta el día martes eh, vamos a tener clase, ¿verdad? Sí, Martes 22, ¿o no? sí, profe. Bueno, entonces, por favor, el día martes nos conectamos para ver qué dudas tienen al respecto. Y si no hay más, entonces nos vemos el martes, chavos. Sí, profe, está bien. ¿Alguna duda sobre el examen que van a presentar hoy? Nada más va a ser, bueno, dijo que ayer mencionaba que íbamos a hacer un ejercicio o dos. Les dije que eran 3. Uno de cálculo de frecuencias de corte, velocidad de fase, eh, constante de fase en la guía, impedancia de, de los modos. Les dije que otro era
está relacionado con potencia que transporta el modo fundamental y otro relacionado con la atenuación del modo fundamental. Y Disculpa, para profe. eso les dije que revisaran los ejemplos que venían en el Nerivela. Sí lo revisaron, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿alguna pregunta más? Yo nada más una pregunta rápida, profe. ¿Decir Ajá. frecuencia fundamental y frecuencia dominante es equivalente o son cosas diferentes? Así es lo mismo. Modo fundamental o dominante o frecuencia fundamental o dominante es lo mismo. También algunos le llaman principal, modo principal Ok, o frecuencia principal. ok, gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, No, profe. entonces nos vemos, chavos. A ver, les recomiendo que para su examen de hoy revisen aparte de lo que ya les había dicho. Esto se supone que lo hace el Nerivela cuando resuelve un problema relacionado con potencia. Ah, este no es guías rectangular. Estas fórmulas para los modos TE, evalúenlas para el modo TE 1,0. ¿Sí? Y particularmente tomen la magnitud del vector E con doble raya. ¿Sí? Evalúen estas fórmulas para el modo T10, ¿sí? Para m igual con 0, n igual con 1, y obtengan la magnitud que debe de tener este vector. Ya se había dicho que este vector no es realmente el fasor campo eléctrico, pero su magnitud es la misma que la magnitud del fasor campo eléctrico. ¿Sí? Porque ya se había dicho que el verdadero fasor campo eléctrico es el producto de este vector E con doble raya por la exponencial E a la menos I, K sub G por Z. Esto que está aquí es el verdadero fasor campo eléctrico, lo que estoy encerrando. Pero cuando se toma la magnitud de este producto lo que nos da es solamente la magnitud del vector E con doble raya. Por lo tanto, la magnitud del vector E con doble raya es la misma que la del fasor campo eléctrico. ¿Sí? El problema que viene en el examen relacionado con potencia, pues obviamente debe de tomar en cuenta estas fórmulas que están aquí para el modo T10, así como la correspondiente fórmula del modo T10 de la potencia que transporta. ¿Sí? Entonces, cuando relacionen esas dos expresiones, tomando en cuenta la información que viene en el problema, pues van a determinar lo que se pide, que no es de hecho difícil, es muy simple la solución del problema. Bueno, chavos, si no hay entonces más preguntas, nos vemos el martes. Solamente voy a incluir dos problemas porque debido a que el tiempo que les estoy dando ya es limitado, no les estoy dando tanto tiempo como antes. A lo mejor más adelante les explico por qué estoy ya tomando menos tiempo. Pero bueno, por ahí observé que algunos hicieron trampa debido a que les di más tiempo. De hecho, por esa razón suelo dar un tiempo limitado, ¿sí? Para evitar ese tipo de situaciones. En este caso, no lo hice. Yo supuse que no se iba a presentar eso, pero desafortunadamente fue así. Bueno, chavos, entonces nos vemos el martes.
Sí, profe, está bien. Hasta luego. Profe, Hasta luego. No, profe. hasta luego.